Infinito de tiempo, espacio y materia. Todos los días, nuevos hallazgos revelan los misteriosos, impresionantes y mortales secretos de un lugar al que conocemos como el universo. En la profunda nada del espacio, el silencio cósmico es perturbado. El espacio es un lugar muy ruidoso. Las galaxias, estrellas, planetas y lunas entonan una melodía extraña y desconocida. Suenan como una máquina de fax alienígena. Hoy escucharemos las 10 melodías más exitosas del universo. En una sinfonía de sonidos extraterrestres. En el espacio nadie puede oírte gritar. Esta fue la frase promocional de la película de ciencia ficción de Ridley Scott, Alien, ideada para provocar escalofríos. Está basada en la inquietante idea de que el espacio es un enorme vacío por donde no pueden viajar gritos, llantos o canciones. Pero, ¿es eso verdad? Es un poco ingenuo pensar que en el espacio no se puede oír a nadie gritar, porque de hecho, aquí en la Tierra hay muchos sonidos que no podemos percibir porque tienen tonos muy altos o muy bajos. Además, el espacio no está del todo vacío. Y finalmente, ¿qué es el espacio? Si fuera un astronauta en la superficie de Marte con un traje espacial, ¿estaría o no estaría en el espacio? Yo pensaría que sí. Bien, caminemos por este lado. De vuelta en la Tierra, Bruce Betts, de la Sociedad Planetaria en Pasadena, California, lleva mucho tiempo analizando Marte en relación al sonido. Él ha programado su computadora con lo que denomina el marcinador para mostrar cómo sonaría su voz en la fría atmósfera de dióxido de carbono de Marte, sin los trajes espaciales. La atmósfera de Marte cambiaría nuestra voz hasta hacerla sonar más grave. Podemos simular eso a través del marcinador. Grabaré mi voz y luego la escucharemos como sonaría en Marte. Así sonaría en Marte, aunque me gustaría tener oxígeno para respirar. Luego procesaremos la grabación a través del marcinador y la reproduciremos para oír cómo suena. Así sonaría en Marte, aunque me gustaría tener oxígeno para respirar. Obviamente, si los humanos llegan a Marte, no oiremos sus voces a través de la atmósfera. En lugar de eso, las recibiríamos a través de ondas electromagnéticas, de la forma como ya recibimos nuestros sonidos más importantes. Solemos pensar que el sonido es algo que llega por el aire hasta nosotros, como cuando nos oímos al hablar, pero muchos de los sonidos que oímos son transmitidos por señales electromagnéticas, como por ejemplo un televisor. Este transforma una señal de televisión en un sonido que podemos oír. ¿Quién será el primer concursante? El sonido del universo nunca lo recibiríamos directamente a través del espacio, sino que la radiación, la luz u otras ondas electromagnéticas son los portadores inevitables. Esto nos presenta un universo que podemos escuchar en todas sus variaciones. El espacio es un lugar muy ruidoso. Tiene tantas fuentes de sonido que podemos detectarlas, por ejemplo con radiotelescopios especiales. Estos sonidos extraterrestres compilan una colección increíble de resonancias extremas. Le pedimos a nuestro panel de expertos científicos, astrónomos y físicos que determinara una cuenta regresiva. Los 10 sonidos más increíbles de todo el espacio, siendo el número 1 un sonido que nos sorprenderá a todos. Ahora comienza el conteo.
Iniciando por el número 10 y presentándose a una distancia de 13.000 millones de años luz, nos llega el primer llanto del universo con una melodía llamada El resplandor acústico del Big Bang. Es impresionante. El universo en su aparición produjo un sonido y lo sabemos porque podemos ver los gases incandescentes que estuvieron presentes en ese momento. La incandescencia de esos gases es conocida como la radiación de fondo de microondas o CMBR, por sus siglas en inglés. Es un rastro apenas perceptible de microondas que se extiende por todo el espacio. Descubierta por científicos a mediados de los años 60, esta radiación es un vestigio del Big Bang. El famoso mapa satelital manchado del CMBR representa al universo en sus orígenes, cuando apenas tenía 380.000 años. Al ver el mapa CMBR, estamos viendo un identificador de voz del universo en sus inicios, porque esas pequeñas variaciones de color corresponden a variaciones de temperatura y estas, a su vez, a variaciones de densidad y presión. Las ondas de presión son ondas sonoras, por eso las pequeñas variaciones de la presión son pequeñas ondas sonoras del inicio del universo. Para entender el resplandor acústico del Big Bang, debemos saber cómo el universo en sus comienzos variaba la presión para generar ondas sonoras. Para ello, el astrónomo Mark Whittle y el constructor de órganos Manuel Rosales ven un espectacular órgano de tubos en la Iglesia Unida de Cristo de Claremont, en California. De alguna forma, los 4.000 tubos de este órgano son comparables a la voz del universo en sus inicios. Manuel, lo sorprendente acerca del universo en sus inicios es que todos sus tubos sonaron a la vez y sería genial compararlo con este órgano. ¿Crees que sería posible tocar todas las notas al mismo tiempo? Sí, toquemos todos los registros e intentémoslo. Ah, de ahí viene la frase. Sí. Bien. Es muy poderoso, pero es similar al ruido blanco. Lo más impresionante de los sonidos primarios del universo es que unos cuantos tonos particulares estuvieron presentes y eran más fuertes en momentos particulares. Esta es la nota inicial de la melodía número 10, el resplandor acústico del Big Bang. Un analizador de sonido computarizado revela sus tonos fuertes con columnas distintivas en un gráfico codificado por colores. Mientras más agudo sea el sonido inicial del universo, más se diferencia del ruido blanco puro. Este no tiene rasgo organizado alguno en el analizador. Por el contrario, el resplandor acústico se presenta con un tanto de calidad musical. Los tubos de este y de cualquier órgano están hechos de madera y metal, pero los tubos del universo en sus inicios eran pozos de materia oscura, la misteriosa sustancia cuya existencia se conoce solamente por su gravedad. Lo que conduce a las ondas sonoras es la gravedad. Por ejemplo, si hay una región con una mayor densidad de materia oscura, hay fuerzas gravitacionales impulsando hacia adentro. El gas que rodea estas regiones siente esa presión y cae dentro. Al tratarse de un gas, cuando cae, se comprime. Esta compresión actúa como un trampolín e impulsa todo el gas hacia afuera. Pero se sobresale y vuelve a comprimirse. Así tenemos un movimiento constante del gas de adentro hacia afuera. De este modo obtenemos una ola de presión oscilante o una onda sonora. La radiación de fondo de microondas, con toda su importancia, es solo una imagen fija. Su rastro sonoro no tiene más que una nota musical ruidosa. Incluso es difícil oír eso.
El órgano de tubos nos demostrará por qué. Los sonidos del universo son muy bajos para que podamos oírlos. ¿Y cuál es el tono más bajo que puedes tocar en este órgano? Hay un tubo de casi 10 metros de largo que puede ser tocado con el pie. Sí, que es bajo. Supongo que 10 metros no es nada comparado con los tubos del cosmos. Estos oscilan entre 20.000 y 400.000 años luz de distancia. Lo siento, pero no tenemos tubos así de largos. No. El sonido grave del universo inicial es tan bajo que podemos oírlo únicamente después de un cambio brusco a la inversa. La radiación de fondo del cosmos data de hace 380.000 años después de su creación. Pero, ¿qué sucedió antes de eso? ¿Es posible descubrir todas las canciones del universo desde el mismo instante del Big Bang? El cosmos está lleno con una sinfonía de sonidos desconocidos y hacemos la cuenta regresiva de los 10 mejores sonidos del universo. En el número 10 de nuestra lista están los primeros sonidos del universo con el resplandor acústico del Big Bang. Pero la descarga de la primera canción del universo tiene sus problemas. Con el órgano cósmico sonando todos sus tubos simultáneamente, lo que llega a nuestros oídos es una nota ruidosa y compleja. Solo es una nota porque proviene de las ondas de presión que detectamos en el mapa de radiación de fondo de microondas, que es apenas una fotografía del sonido del universo tomada 380.000 años luego de su nacimiento. ¿Cómo podríamos retroceder en el tiempo para oír el resto de la canción? La cosmología moderna está lo suficientemente avanzada para crear una réplica simulada del universo en sus orígenes. Es posible recrear en una computadora lo que sucede y cómo se desarrolló el sonido desde el inicio mismo a través de esos primeros 400.000 años. Son las mismas simulaciones computarizadas que nos dan imágenes que muestran la evolución del universo en sus inicios. Los tubos de materia oscura del universo en sus inicios actuaron como los tubos del órgano de la iglesia. Si se tocaban tubos más largos, se producían sonidos más graves. A medida que se expandía el universo, había más espacio y más tiempo. Más espacio indica tubos más largos, así se producían notas cada vez más graves a medida que sonaba la canción. Si lo juntamos todos, los primeros 400.000 años del universo pueden ser condensados en 10 segundos. Un grito primordial de cacería. El gas que se expandió y se contrajo en estas regiones de materia oscura terminó por convertirse en las primeras estrellas, en las primeras galaxias, hasta llegar a producir las miles de galaxias que podemos apreciar hoy en día. Y mientras nos resulta entretenido y hasta divertido reproducir estos sonidos, en general estos juegan un papel importante al ensamblar toda la estructura del universo que nos develará lo que contiene. Desde la gran banda sonora del Big Bang, nuestro conteo nos mueve unos modestos 15 millones de años luz hasta un cúmulo de galaxias. Ahora tenemos en el número 9 de los sonidos más populares del universo, al tono grave de Perseo. Este es un sonido grave al extremo emanado del cúmulo de Perseo.
Un grupo de casi 1000 galaxias a 250 millones de años luz de la Tierra. La galaxia central de este cúmulo de galaxias tiene un enorme agujero negro en el centro. La galaxia central del cúmulo es llamada Perseo A, y su enorme agujero negro provoca lo que se llama un núcleo de galaxias activas. Este proyecta energía en forma de chorros enormes, desgarrando el espacio que lo rodea. Por razones que no entendemos del todo, parecen proyectarse. La energía parece ser producida periódicamente, cada 10 millones de años aproximadamente. Esos pulsos de energía en realidad son ondas de presión. Y eso justamente es lo que son las ondas sonoras. Ondas de presión. Una ola como la que demuestran los fanáticos deportivos tienen movimientos de arriba hacia abajo, pero estos estudiantes de la Universidad de Berkeley cambiarán de herramientas para mostrarnos que una onda sonora es diferente. Bien, chicos, suelten los pompones. Como las ondas sonoras son ondas de presión, crearemos una ola de presión con estos estudiantes. Bien, chicos, alinéense. Colóquense hombro con hombro así. Ciérrense un poco, no dejen aberturas. Serán estudiantes que chocan unos contra otros como lo hacen las moléculas en una onda sonora. Se ven mucho mejor. ¿Se sienten como moléculas? ¡Sí! Muy bien, esto se ve bien. Pondremos un bombo a cada extremo de la línea. Ya verán para qué. Haremos que esto funcione con esto de aquí. Le golpeará el bombo. Observen lo que ocurre. En este caso, la presión es una buena onda que se mueve de estudiante a estudiante hasta el final de la línea. Al final, el último estudiante aplica su presión al segundo bombo golpeándolo. El segundo bombo es como nuestro tímpano. Cuando la presión de una onda sonora choca contra nuestros tímpanos, oímos un sonido. Así es como el sonido viaja por el aire, excepto que en lugar de tener estudiantes chocando, hay moléculas de aire que chocan las unas con las otras. Un sonido necesita un medio para desplazarse. No podría viajar por el vacío. Así que para ir de un punto A un punto B, se necesitan moléculas de aire chocando. Así funciona. Pero, ¿cómo viajaron esas ondas de presión desde nuestros tonos graves de Perseo a través de lo que es la aspiradora del espacio intergaláctico? El astrofísico Richard Pogge de la Universidad Estatal de Ohio nos explica el vacío en el espacio profundo en el estadio de fútbol de su escuela. Aunque las ondas de presión no pueden viajar a través del vacío, el espacio no lo está por completo. Aquí en la sede de los Buckeyes no hay nadie. Soy el único aquí, no hay nadie. No hay un sitio mejor para representar el vacío del espacio. El estadio sin público podría representar el vacío del espacio si lo comparamos a su estado durante un juego. Con más de 102,000 personas en sus asientos, el estadio de Ohio representaría la atmósfera de la Tierra, atestada de moléculas de aire. ¿Qué tanto tendríamos que vaciar este estadio para igualarlo al vacío del espacio? Pues no tendría que haber nadie, incluyéndome. Mi presencia sería demasiado. Ni siquiera una célula de Pogge tendría que estar en el estadio para estar cerca del vacío del espacio profundo. Con la ausencia casi total de materia que existe entre las galaxias del cúmulo de Perseo, la existencia de ondas sonoras parece algo increíble. ¿Cómo se propaga una onda sonora en el espacio cuando está casi vacío? Si corro por el campo, tendría que hacerlo un largo trecho antes de encontrar a alguien, y cuando lo haga, le transfiero energía. Lo mismo les ocurre a los átomos en el espacio. Tienen que viajar hasta 300 años luz antes de hallar otra partícula. Y cuando lo hacen, transfieren la energía y la onda sigue su curso. Las partículas que colisionan en el cúmulo de Perseo también emiten sutiles rayos X, cuyos rastros detectados por el telescopio espacial Chandra nos revelaron su existencia. Pero estas ondas son enormes y las notas que producen son más bajas que cualquier otra que haya percibido humano alguno. El tono es cerca de 57 octavos más bajo que nuestra audición, menor que el registro de cualquier piano, lo que califica para el libro de los récords Guinness como el tono más grave conocido por el hombre.
La nota que emana de Perseo es tan extremadamente baja a nuestro rango de audición que solo puede estimarse. Se dice que el cúmulo de galaxias produce un si bemol increíblemente grave y los científicos calculan que ha estado sonando constantemente durante más de 2.000 millones de años. El número 9, el tono grave de Perseo, toma el micrófono a medida que sigue el conteo. Un número 1 secreto espera al final del conteo, pero antes, un extraño chirrido agudo nos da una pista del número 8. Son sonidos del espacio relacionados a señales de seres extraterrestres. Comenzando con el Big Bang, estamos rastreando los mejores 10 sonidos del universo. Los sonidos más increíbles del espacio. En el octavo puesto de nuestro conteo, hallamos una amplia variedad de sonidos diferentes. Chasquidos, chirridos y crujidos. Todos provenientes de estrellas desconocidas, cantando desde cualquier punto de la galaxia. Son chirridos cósmicos con una sección rítmica en el compás de los púlsares. Cada púlsar tiene un sonido distinto, pero todos están relacionados porque son pitidos repetitivos creando ritmos regulares. Los sonidos diferentes provienen de los compases que suenan a velocidades diferentes. Los primeros púlsares en ser detectados emitían ondas tan regulares que los astrónomos llegaron a pensar que se trataba de señales de seres extraterrestres. Pero la verdad sobre ellos fue revelada rápidamente. Un púlsar es una estrella de neutrón que gira rápidamente. Es una estrella muy densa que tiene 2 rayos de radiación saliendo de sus polos. A medida que esos rayos giran e interceptan nuestra perspectiva, vemos una serie de pulsaciones. Podríamos asociar a los púlsares con el sonido porque fueron descubiertos con radiotelescopios. Estos detectaron una serie de pulsaciones. Un púlsar de rotación lenta puede crear una serie de pulsaciones como un metrónomo. Bip, 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 bip. O podríamos hacer un bip, 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 bip. En un púlsar de rotación rápida, las pulsaciones se oyen continuamente produciendo un ronroneo, así. Y un púlsar de rotación muy rápida produce un sonido continuo que se registra como una nota en los oídos. Los púlsares se forman por el colapso de estrellas muy grandes luego de explotar en supernovas. Pero, ¿cuánto tiempo necesita una estrella enorme para colapsar? Es lo que Sherman D. de Tampa, Florida, quisiera preguntarle al programa cuando nos envió su pregunta. Sherman, los efectos visibles de una supernova podrían durar meses, años o siglos si observamos los vestigios de la supernova, los gases en expansión. Pero aunque parezca increíble, el colapso en el núcleo de una estrella enorme puede tomar unos 2 segundos y eso es lo que inicia la explosión de la supernova. Nuestro propio Sol no es lo suficientemente grande para producir una supernova, pero es una gran esfera de hidrógeno, 330.000 veces más grande que la Tierra y en llamas por la fusión nuclear. De este modo, nuestra propia estrella no puede quedarse en silencio, como lo prueba nuestra próxima melodía. Este caluroso conjunto toca la 7ª melodía de nuestro conteo. Aquí tenemos la canción del Sol. El Sol emite sonidos que no son precisamente alegres, sino bajos y siniestros como rugidos. El Sol produce sonidos porque está conformado por gases que suben y bajan a través de un proceso llamado convección. Son ondas de presión que se extienden por la esfera de gas que es el Sol y que suenan como una campana. A diferencia de una campana, el Sol suena con 10 millones de tonos simultáneamente.
Podemos detectarlos por los pequeños bultos de las ondas de presión sobre la superficie del Sol. Los satélites solares calculan la altura de los bultos con gran precisión. Además de sonido, también producen ciencia. Usando estos sonidos solares visibles, podemos proporcionar detalles sobre la estructura interna de nuestra estrella. Por ejemplo, algo asombroso que podemos mencionar es que cuando hay un punto solar agrupado a un lado de la estrella, podemos verlo a través de nuestro telescopio incluso antes de que haya girado del todo. Quizás el Sol sea la fuente de sonido más grande del sistema solar, pero el siguiente es Júpiter. Así presentamos al número 6 de nuestro conteo con su extraña mezcla electrónica en el jazz de Júpiter. El jazz de Júpiter nos llega gracias a la ayuda de dos legendarias naves espaciales Voyager, que ahora siguen un colosal camino hacia los confines del sistema solar. Las dos naves Voyager se dirigen al espacio interestelar, a los límites de la burbuja que el Sol crea a su alrededor. Hoy el Voyager 1 está 118 veces más lejos del Sol que la Tierra, casi tan lejos del Sol como Neptuno. El científico del proyecto Ed Stone ha dirigido la misión Voyager desde que las dos naves espaciales iniciaron su recorrido en 1979. Al aproximarse a Júpiter, lo primero que halló cada nave fue el arco de choque del enorme planeta, produciendo un sonido similar al viento en la información electrónica. Existe un viento emitido por el Sol a más de 1.600 kilómetros por hora. Es supersónico. Cuando hace contacto con un campo magnético como Júpiter, debe hacerse subsónico. El impacto sónico que se forma en el campo magnético de Júpiter se le llama arco de choque. Es como un impacto sónico frente a una aeronave supersónica. Algo más intrigante que el arco de choque es el coro joviano que suena como un coro de aves cantando al atardecer. Tanto el coro como el arco de impacto provienen de ondas electromagnéticas generadas por partículas cargadas muy rápidas dentro de la circunferencia del campo magnético de Júpiter. Ahora, la carrera hacia el misterioso número 1 en nuestro conteo pasa por las lunas de Júpiter y los anillos de Saturno, donde el sonido de bucles eléctricos, gases incandescentes y corrientes de viento rivalizan por sobresalir entre los sonidos más espeluznantes del sistema solar. El conteo de los 10 mejores sonidos extraterrestres ha llegado a Júpiter, enviando su propio estilo de música espacial. Pero el siguiente éxito no lo interpreta un solista. Júpiter tiene una agrupación de refuerzo. Son las lunas jovianas que giran alrededor del planeta. Ahora tienen su propio repertorio y se ubica en el 5º puesto de nuestro conteo. La tonada lleva por nombre Lunas sobre Júpiter. El cantante principal es el satélite Ganímedes, grabada por la nave espacial Galileo que llegó a Júpiter a finales de 1995. El sonido que la sonda espacial Galileo envió desde el satélite de Júpiter, Ganímedes, el satélite más grande del sistema solar, es muy enigmático. Suena como una máquina de fax extraterrestre. De hecho, cuando reproduje ese sonido en mi oficina, la gente llegó de todos lados para ver de qué se trataba, por si estaba recibiendo alguna transmisión extraterrestre. Como con los Voyager, los sonidos del Galileo provenían de gas ionizado o plasma. Los átomos en un plasma se separan en electrones negativos y núcleos atómicos positivos, es decir, en partículas cargadas. Dos antenas delgadas en el instrumento de ondas de plasma de la sonda espacial recogieron las ondas electromagnéticas que produjeron las partículas cargadas a medida que entraban en movimiento por un campo magnético.
Los sonidos que escuchamos de Ganímedes son la prueba de que tiene un campo magnético y que es imposible hallar esa información sin un instrumento de ondas de plasma como lo hicimos con Galileo. Un repentino estallido de sonidos alienígenos proviene de otra de las lunas de Júpiter. Sucedió cuando el Galileo sobrevoló el polo norte de Io. Mi satélite favorito del sistema solar es la luna Io de Júpiter. Se parece a una pizza. Es la luna más activa volcánicamente del sistema solar. Tiene entre 10 y 100 veces más actividad volcánica que la Tierra. Literalmente expulsa toneladas de material al espacio cada segundo, entre sulfuro y átomos de oxígeno. Estos se ionizan en el campo magnético de Júpiter y entran en contacto con Júpiter en los polos norte y sur, formando una especie de rosquilla. A esta rosquilla se le llama el tubo de flujo de Io y las partículas cargadas transportan una poderosa corriente eléctrica entre Júpiter y su luna volcánica. Cuando el Galileo pasó a esta corriente, el sonido terminó tan abruptamente como había comenzado. Con el fin de la presentación de Júpiter y sus lunas, nuestro conteo nos lleva a Saturno, más pequeño que Júpiter, pero presente entre los 10 mejores. El planeta anillado llega en el cuarto puesto de nuestra lista. Presten atención a los sonidos surrealistas de Saturno. Llegaron a nosotros gracias a la nave espacial Cassini, la cual nos ha estado proporcionando datos e imágenes increíbles desde su llegada al planeta anillado en 2004. Como los Voyager y el Galileo, el instrumento de plasma del Cassini es el representante de los oídos humanos en el espacio. Esos sonidos espeluznantes y extraños que oímos a través del instrumento de ondas de plasma del Cassini me recuerdan a la noche de brujas. Se producen por la aurora de Saturno, parecida a la de la Tierra. Nuestros oídos nunca podrían percibir estas frecuencias, pero las hemos registrado a nuestro alcance. Nos sorprendió lo espeluznantes y aterradoras que eran. Los sonidos surrealistas de Saturno no son los únicos provenientes del planeta anillado en nuestro conteo. Si le damos la vuelta, encontraremos al número 13 de nuestra lista, el lado B de Saturno. Los científicos denominan esta melodía como una mezcla. Esta mezcla no tiene nada que ver con una composición de varios estilos de música, sino que describe las ondas electromagnéticas de los hemisferios sur y norte de Saturno a medida que se entrecruzan en frecuencia durante un periodo temporal. Vimos algo extraño en la información electromagnética y en las ondas de plasma. Vimos un par de frecuencias cruzadas que indicaban que los hemisferios norte y sur rotaban a ritmos diferentes. Eso es poco común aquí en la Tierra, donde tenemos solo una rotación. Eso no nos decía que Saturno rota a ritmos diferentes, sino que los vientos en lugares de gran altitud nos engañan y nos hacen pensar que hay rotaciones diferentes en los hemisferios sur y norte, pero quizás no sea así. Ondas similares que siguen las líneas del campo magnético de Saturno revelaron algo sorprendente sobre el planeta anillado. Una de las cosas extrañas que detectó el Cassini fue que el día en Saturno era unos 6 minutos más largo de lo que había detectado el Voyager décadas atrás. Es imposible determinar la duración del día en Saturno viendo la rotación de las nubes sobre el planeta, sino que hay que usar estas emisiones electromagnéticas y el sonido del espacio para saber lo que ocurre en el interior. Aquí encontramos el misterio. Es virtualmente imposible que un planeta del tamaño de Saturno se ralentice tanto en tan poco tiempo. Por eso, los científicos se dieron cuenta de que las emisiones electromagnéticas no proporcionan información precisa. A través de mapas sofisticados de los vientos de Saturno, ahora tienen una mejor muestra de un día de Saturno que resultó ser 10 horas, 34 minutos y 13 segundos más largo.
Ahora nos acercamos a la superficie de Titán, la luna más grande de Saturno cuando se presenta en nuestro conteo. La melodía número 2 lleva por nombre Totalmente Titán. Esta abre con un silbido de otro mundo grabado por un micrófono en la sonda Huygens que se separó del Cassini e ingresó en la atmósfera de metano de Titán a más de 1.000 millones de kilómetros de la Tierra. Cuando se desciende con un paracaídas se escucha... Eso fue exactamente lo que registró la sonda Huygens. El sonido fue transmitido cuando la sonda se dirigía a la superficie de Titán en 2005. El sensor acústico de la sonda Huygens era esencialmente un micrófono que solo grababa muestras cada 2 segundos. Por eso registró sonidos muy pequeños seguidos de pausas donde no se podía oír nada. En un principio no se pensaba que esos sonidos serían escuchados por todos. Pero a diferencia de los otros sonidos de Saturno, estos no eran transformados por ondas electromagnéticas, eran sonidos de ondas reales de la atmósfera de metano de Titán, así que la Sociedad Planetaria intervino para convertir el sonido entrecortado del micrófono en algo perceptible por el oído humano. Al final, se oía el sonido del viento a medida que la sonda descendía a través de la atmósfera. Mientras se acercaba, había menos sonidos en la superficie. Iban desde un... hasta algo que sonaba... Lo que es muy importante es que podemos oír sonidos registrados por un sensor acústico a más de 1.000 millones de kilómetros. Fue la primera vez que oímos sonidos de otro planeta o de una luna de otro planeta. Pero el sonido del viento no fue lo único que registró la sonda Huygens. A medida que llegaba la información de la superficie de Titán, los nerviosos ingenieros que controlaban la misión contuvieron la respiración, esperando que la nave espacial descendiera con seguridad. El último capítulo de la historia fue contado con un increíble video musical que promete mantenernos en suspenso. Hemos venido presentando el conteo de los 10 mejores sonidos del universo y ya casi llegamos al número 1. Pero antes nos pondremos a toda máquina cuando el número 2 nos presente su tonada registrada con la sonda Huygens en su visita a la luna más grande de Saturno, Titán. Es el único sonido extraterrestre que viene acompañado de su propio video musical. Observen y escuchen la segunda parte y el número 2, Totalmente Titán. Aquí tenemos lo que se conoce como la película de campanas y silbidos del Cassini-Huygens. Muestra el descenso y es un buen ejemplo para usar sonido en la transmisión de todo tipo de información. Del mismo modo, como un contador Geiger detecta la radioactividad con señales acústicas, los instrumentos en la sonda Huygens emitían sus propios sonidos para registrar las medidas que se tomaban. Cada uno de estos sonidos indica que un instrumento registraba una imagen o almacenaba cualquier otra información. Por cada instrumento hay un sonido. También oímos un zumbido de fondo que indica la fuerza de la señal hacia la nave espacial Cassini. Tenemos un tic-tac que indica la rotación de la sonda, uno por cada vez que la sonda rote. Aunque era un conjunto de información científica, el video parece guardar lo que debieron haber sido esos últimos momentos de gran tensión. Cuando los científicos encargados de la misión se preguntaron, ¿llegará bien la pequeña sonda o se estrellará? Aquí vamos. Casi llega. Y luego toca la superficie. Misión cumplida. Con sonidos a 1.000 millones de kilómetros.
Sin duda, Titán ha sido muy emocionante en el segundo lugar del conteo, pero ahora preparamos el escenario para el misterioso número 1. Una canción que proviene de un lugar como ningún otro en todo el universo conocido. Mientras algunos nos recuerdan las señales extrañas de Júpiter y Saturno, también hay sonidos en esta canción completamente diferentes a los que hayamos medido o detectado en el cosmos. Porque el número 1 tiene sonidos extraños para todo el universo, excepto para el lugar donde se originan. La número 1 de las melodías resuena con eco desde un lugar único: los ecos de la Tierra. Aquí en la Tierra llamamos sonidos extraños a todos aquellos sonidos que vienen desde fuera de nuestro planeta. Podríamos usar como ejemplo las ondas de plasma y la presión que se mueve a través de medios astrofísicos u objetos. Pero si observáramos nuestro planeta desde lejos, los extraños seríamos nosotros. Nuestros sonidos son únicos porque provienen de organismos vivos como el lenguaje humano o el canto de aves. Una sonda alienígena que explorase el espacio de la Tierra sin duda registraría el sonido de las partículas cargadas de Júpiter y Saturno, impulsadas por el campo magnético de la Tierra. Pero nuestro planeta, a diferencia de los otros, también emite ondas electromagnéticas emitidas hacia el espacio por seres humanos. Buenas noches, les habla el profesor Reginald A. Fessenden, hablándoles desde Brant Rock, Massachusetts. En 1906, en Brant Rock, Massachusetts, Reginald Fessenden hizo la primera emisión de radio con música y discurso. Fessenden fue el inventor de la radio AM e hizo la primera transmisión en la víspera de Navidad. Fue recibida por navegantes a cientos de kilómetros en el mar. Y desde entonces viaja en el espacio. Desde el comienzo de la radio, hemos estado emitiendo hacia el espacio. Hemos estado enviando señales con la esperanza de que alguien las intercepte. Por supuesto, como se trata de un lugar tan vasto, es difícil saber quién las ha recibido y cuándo. Pero ahí van con un rumbo desconocido. Saludos de parte de los niños del planeta Tierra. Los sonidos terrícolas también viajan a través del espacio no solo por ondas electromagnéticas, sino a bordo de las ondas espaciales Voyager en un lento pero seguro viaje a las estrellas. Uno de los ejemplos de la importancia del sonido para nosotros en la Tierra es que cuando lanzamos el Voyager incluimos un disco de oro con los sonidos de la Tierra, y esto representa no solo el sonido de los humanos, sino también el sonido de muchas de las criaturas que habitan el planeta. En realidad se trata de una huella digital de la vida en nuestro planeta. Mientras tomamos nuestro lugar entre los 10 sonidos más increíbles del universo, nos damos cuenta de que apenas rozan la superficie de las voces espaciales que gritan en el vacío. Desde la creación hasta el día de hoy, el espacio ha producido un largo catálogo de sonidos que acompañan sus brillantes panoramas. Por más extraños que parezcan estos sonidos, aprendimos que transportan mensajes importantes que ayudan a resolver misterios de la naturaleza y a darnos una mejor comprensión del universo.